Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 307. Estableciendo la divinidad. La verdad, crear un reino divino no es tarea fácil. Tiene muchas complicaciones y limitaciones. Sin embargo, el feudo resolvía todos esos problemas, y la nueva idea que se me ocurrió aclaró todas mis dudas anteriores. Finalmente, encontré el camino. Elise me miraba confundida. Yo permanecía en silencio, moviendo los ojos y las manos mientras manipulaba las pantallas que controlaban el feudo. En realidad, podía hacerlo todo con el pensamiento, pero así resultaba mucho más cómodo. Después de un rato, sonreí al ver que el primer paso de mi idea estaba listo. Entonces, la miré. Ya lo resolví, afirmé. ¿En serio?, preguntó con sorpresa. ¿Cuál será mi divinidad? Vamos a verla, le dije, sujetando su pata justo antes de desaparecer juntos. Cuando volvimos a aparecer, flotábamos en un vacío negro absoluto. No había nada a nuestro alrededor y excepto un pequeño suelo de tierra de apenas 1x1 metros, suspendido sin base ni techo, como si flotara en medio de la nada. Estabilizarnos fue complicado. Elise, en especial, no podía dejar de moverse. Daba vueltas, se retorcía, y ni siquiera sus alas le servían para volar bien. Fue gracioso. Incluso más que aquella vez que creyó que se estaba ahogando. Al final, tuvo que apoyarse en la pequeña plataforma de tierra para tranquilizarse y aprender a flotar. Bueno, en realidad era sencillo. Bastaba con dejarse llevar. Aunque el entorno parecía un espacio infinito, en realidad no era tan grande. Cuando nos sentimos estables, volvimos a flotar frente a la plataforma, observándola. ¿Este piso va a ser mi divinidad?, preguntó, algo confundida. Aunque la verdad es que no le importaba. Si yo se lo pedía, lo aceptaría sin dudar. Sí, pero no es solo un trozo de tierra, aclaré, haciendo algunos gestos más con mis manos. Entonces, la plataforma pareció deformarse. La imagen se desdibujó por un momento mientras la tierra cambiaba de forma, y pronto, frente a nuestros ojos, se fundió sobre sí misma hasta convertirse en una esfera perfecta. Esto, dije con entusiasmo, es un pequeño mundo, Elise. Un mundo que podemos hacer crecer y desarrollar como queramos. Lo había logrado. Aproveché una de las cualidades del feudo: su capacidad para dividirse en subespacios. No quería gastar todo el feudo en la divinidad de Elise, y gracias a esta función, no fue necesario. De hecho, me abrió muchas más posibilidades. Un reino divino tiene sus ventajas, pero también muchas limitaciones. Elegir algo demasiado pequeño como divinidad puede hacer que el crecimiento sea lento, tedioso, y con un límite bajo. Perder la oportunidad de desarrollarse realmente como un dios sería un desperdicio. Por eso ningún dios establecería su reino en un lugar tan minúsculo como este, pero nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Este tamaño es perfecto para un reclamo rápido, y su desarrollo no dependerá únicamente del dios. Usaremos la función de expansión del feudo para hacer crecer la tierra y mejorarla, simplemente invirtiendo dinero. Práctico, ¿no? Intenté explicarle todo esto a Elise, pero parecía no comprender del todo lo fascinante que era. Yo, en cambio, estaba emocionado. Poder dividir el feudo en subespacios significaba que, si en el futuro aparecían más dioses, tendríamos un camino fácil para su desarrollo. Un reino divino permite a un dios controlar todas las leyes de su dominio. Con un mundo grande y relativamente completo, se puede evolucionar rápidamente hasta convertirse en una deidad superior. Si logramos crear submundos complejos, incluso podríamos formar aquí un panteón entero de superdioses. Y quién sabe, si llegamos a la era de la batalla final en el apocalipsis, no veo por qué no podríamos unirnos a la lucha y patear unos cuantos traseros divinos. Aunque, claro, eso será un problema para el futuro. Elise, tienes que reclamar este mini planeta, dije, aunque en realidad apenas superaba el tamaño de una pelota de playa. Bueno, y respondió ella con naturalidad, intrigada por lo que iba a ocurrir. Pero ¿y cómo se hace eso?
Y así comenzó una improvisada clase sobre cómo establecer una divinidad y impartida por alguien que solo sabía del tema gracias a lo que otro le había contado. En efecto, ninguno de los dos tenía experiencia real. Solo podíamos guiarnos por lo que Morgana nos había dicho, y por algunos textos antiguos que habíamos conseguido. Elise logró hacerse una idea básica, y comenzó a intentarlo. Frunció el ceño, se quedó mirando fijamente aquella esfera de tierra y la concentración que mostraba era tan intensa que parecía que su cabeza iba a explotar. Pero no pasaba nada. Nada en absoluto. El proceso estaba siendo increíblemente difícil. 1 hora. 2. 3 y usa tu magia, Elise. Rodéala, llénala con tu esencia. Le hablaba desde un lado, tratando de guiarla e inspirarla. Es algo que ningún otro dios podría hacer, pero tú sí, porque esto es lo suficientemente pequeño. Aprovecha eso. Reclámalo, domínalo, impón tu ser sobre él y esta es tu divinidad. 10, 11, 12 horas después. La verdad, todo era bastante monótono. Más allá de darle algunas palabras de aliento, yo no tenía mucho más que hacer. Elise seguía allí, flotando en el vacío, inmóvil, concentrada en establecer su vínculo con su futura divinidad. Afortunadamente, ya había actualizado la función de ajuste temporal del feudo. Por ahora solo podía duplicar el tiempo interno respecto al mundo exterior, pero algo era algo. Sabía que esto tomaría tiempo. Éramos inexpertos. Incluso si esta divinidad fuera la más fácil de asimilar, para nosotros seguía siendo un reto abrumador. Por suerte, había enviado un clon al exterior, y además había activado la habilidad que usaba durante las campañas. Dividir mi mente. Porque si no lo hubiera hecho y tener una conciencia funcionando en 2 tiempos distintos me habría vuelto completamente loco. Mientras tanto, en el mundo exterior, me crucé con Morgana. Nuestras interacciones eran peculiares, por llamarlas de algún modo. No éramos amigos, pero tampoco enemigos. Había cierta familiaridad entre nosotros, pero no llegábamos a ser amantes. Aunque, siendo sincero, nunca perdí la oportunidad de sacudirle las entrañas. En fin, y esta vez vino con lo que podrían llamarse malas intenciones. Aún no renunciaba a sus ambiciones con Elise. Para ella, Elise era una oportunidad dorada que no podía dejar escapar. Se me acercó con la esperanza de que la ayudara a conseguir un poco de pelo, sangre, tal vez algo de cuerno molido y otros ingredientes que, por alguna razón, consideraba útiles de mi mujer. Tuve que rechazar su petición, por muy persuasiva que fuera. Le expliqué que ahora no estaba disponible y aunque, sin querer, dejé escapar suficiente información como para que ella comprendiera lo esencial. Elise estaba estableciendo su divinidad. No dije mucho, pero Morgana es astuta. Muy astuta. Bastó con eso para que atara todos los cabos. Decir que se puso ansiosa sería poco. Literalmente me agarró de los genitales con una mezcla de fuerza y ternura, a medio camino entre una orden y una súplica. Llévame con ella, dijo con voz tensa y seductora. No quería perderse el espectáculo. A sus ojos, Elise era una presa demasiado jugosa, y estaba más que lista para exprimirla y quizá incluso de forma literal. En cierto modo, ella nunca me juzgó por mi relación con Elise, al menos no como lo hacían los demás. Su visión era distinta. Creía que yo era como ella, una auténtica Slytherin, aunque aún no existiera ese término. Pero esa era la mejor forma que encontré para describir cómo percibía mi existencia. Estaba convencida de que mi vínculo con Elise era puro interés. Que no me importaba que no fuera humana, ni siquiera que fuera un equino. En su mente, todo era una cuestión de poder. Creía que incluso si Elise tuviera un miembro de caballo, yo no tendría reparo en dejarme atravesar, si eso me permitía seguir aprovechándome a la diosa naciente. Porque para Morgana, el fin siempre justificaba los medios. Estaba convencida de que yo estaba con Elise solo por su potencial divino, y por eso, cuando me tuvo solo, no dudó un segundo en caer de rodillas, liberar a mi gran serpiente y tomarla entre sus labios, susurrándome propuestas con voz diabólica. Me prometía resultados. Doblados, triplicados y hasta 10 veces más grandes de lo que Elise podría lograr por su cuenta. Me decía que compartiéramos el botín, que le entregara a Elise, que ella, experta en lo divino, sabría extraer hasta la última gota de su esencia y llegar mucho más lejos, que ella era una mejor opción, mucho más prometedora y bella que podía usar incluso con mucho más descaro. Esta última parte se dijo con un tono y acento muy sugerente mientras liberaba y apretaba sus propios pechos.
Ella había deducido que, a pesar de todo, yo seguía siendo un hombre que pensaba con la parte inferior de mi cuerpo y lo aprovechaba muy bien. Debo decirlo. Morgana era una maldita bruja en todos los sentidos de la palabra. No solo por lo que hacía con la boca, sino por lo que decía. Era capaz de convertir en seducción la traición más vil. Pintaba con palabras un cuadro tan tentador que, por un momento, sí, imagina la posibilidad. Pensé en traicionar a Elise y luego revolcarme con Morgana en el altar de la ambición. Claro, fue solo una fantasía. Nunca tuve intenciones reales de hacerlo. Pero Morgana no se detuvo. Siguió insistiendo, cambiando de estrategia, probando diferentes métodos de seducción y manipulación. Me decía que ya no tenía que mendigar poder revolcándome con una yegua, o que si me gustaban los equinos, ella me conseguiría los más hermosos, encantados y dispuestos y solo tenía que entregarle a Elise. Rechazarla fue difícil, especialmente después de que me abalancé sobre ella y terminamos como dos bestias en celo. Sí, y fue cuestionable haber ido tan lejos solo para luego decirle que no. Estoy seguro de que, si no existiera el contrato que nos ataba, tendría motivos reales para preocuparme por mi vida después de eso. Ella no desistió, claro, pero le dejé en claro que mi relación con Elise no era por interés. Que lo que teníamos era amor verdadero. Que no iba a permitir que realizara algún ritual retorcido para arrancarle el alma a Elise y saborearla como un vino añejo. Morgana me regaló entonces la mueca más despreciativa que he visto en su rostro. Me llamó idiota, degenerado, e intentó aplastar mis genitales con odio. Por suerte, no le era físicamente posible. Tiempo después, volvió a mostrarse cariñosa. Esta vez su objetivo era diferente: obtener información sobre Elise. Si no podía obtener nada de mí, intentaría seducirla a ella para obtener beneficios y quizás, usarla para deshacerse de mí. Realmente era una mujer dispuesta a todo. Y luego me llamaba enfermo a mí. ¿Qué puedo decir? Lo peor es que siguió intentando seducirme. Descubrió que yo era capaz de obtener cosas que otros ni siquiera imaginarían y después del segundo asalto, digamos que cedí un poco. Nada definitivo, pero lo suficiente como para alimentar su codicia. Por un breve instante, Morgana, aunque frustrada por no haber conseguido todo lo que quería y reconociéndome como un obstáculo molesto, consideró que quizás lo mejor era conservarnos a ambos. A mí y a Elise. Como piezas útiles en su tablero. Después de eso, me dejó relativamente en paz. Pero noté un cambio. Comenzó a involucrarme más en sus asuntos. No porque me abriera su corazón o me considerara digno, sino porque estaba esperando el momento justo para usarme. Sabía perfectamente qué carta jugar y cuándo hacerlo. Las brujas del futuro tienen mucho que aprender en lo que respecta a magia sexual. Incluso yo comencé a considerar expandir mi biblioteca en ese campo. Sí, eran técnicas oscuras, con consecuencias cuestionables, pero en esta campaña y la moral no pesaba tanto. Y debo reconocerlo, su título de bruja oscura estaba más que merecido. Quizás incluso era demasiado modesto. Capítulo 308. Elise. Lo hice. Aulló Elise, relajando apenas el ceño fruncido y soltando parte de la tensión acumulada por la concentración, aunque no del todo. Siento la conexión. Bien, pero no la pierdas. Ahora consolídala. Solidifícala. Rodea toda la masa de tierra y reclámala, le dije desde un costado, con la voz serena pero firme. Está bien, asintió, y continuó con su labor, cerrando los ojos con determinación. Me quedé a su lado, observándola con la misma concentración que ella dedicaba a la esfera. Había tomado mucho tiempo, pero por fin veíamos un progreso. Yo no podía sentir lo mismo que ella, claro, carezco de ese sentido divino, pero aún así estaba emocionado. Aunque había algo que sí podía percibir. Al principio fue apenas un cosquilleo, pero ahora que comenzaba a funcionar, la sensación se hacía más clara. Era algo extraño, una especie de presión, como si alguien estuviera intentando quitarme algo que era mío. Y sabía exactamente qué era. El feudo. Elise estaba imponiendo soberanía sobre un fragmento que me pertenecía sin lugar a dudas. Sentía que, con solo pensarlo, podía destruir todo lo que ella había logrado a ese momento. Porque el feudo no puede ser reclamado por otro, ni siquiera en una mínima porción. Pero hacerlo significaría echar por tierra su esfuerzo, e incluso podría herirla seriamente, así que simplemente no lo hice. Permití que su poder fluyera.
Según lo que sentía, la existencia de esa pequeña porción del feudo estaba siendo cubierta por la esencia de Elise, pero en el núcleo, mi autoridad seguía firme. Incluso si lograba consolidar su divinidad ahí, yo aún podría romperla en cualquier momento por la fuerza. Pasaron horas, muchas, hasta que fueron más de 12. Elise comenzó a relajarse, como si el proceso ya no exigiera tanto esfuerzo de su parte, y luego de otro largo tramo de tiempo, finalmente se desplomó en el vacío, flotando suavemente hacia mí. Listo, murmuró, exhausta más en lo mental que en lo físico. Se notaba que lo único que quería era dormir. Así que la ayudé. Abracé su cabeza contra mi pecho y formé una cuna mecedora con sangre. Era líquida, sí, pero lo bastante densa como para ser cómoda, y con el suave vaivén en el vacío, Elise se durmió y durante casi 3 días. Cuando por fin despertó, aún estaba algo aturdida. De hecho, había estado babeando sobre mí todo ese tiempo, y me habría encantado burlarme más hoy, pero ella tenía otras cosas en la mente. ¿Lo hice?, preguntó, aún confusa. Dímelo tú, pero creo que sí, respondió, mirando hacia la gran esfera terrestre. Elise la observó en silencio, sintiendo esa extraña conexión. Pero la duda apareció en su mirada. Creo que sí y lo siento, y como si eso fuera parte de mí, como si pudiera moldearlo con mi voluntad, pero no siento absolutamente nada diferente, dijo mientras se acercaba a la esfera y la golpeaba suavemente con una de sus pezuñas. ¿Ahora soy un dios? Porque no se siente así. Jeje, y tranquila. Debió haber funcionado, respondí. Lo que pasa es que en realidad, esto no es nada impresionante. Una divinidad en un mundo tan pequeño y vacío como este no provoca cambios. Prácticamente, todo lo que puedes hacer aquí, podrías haberlo hecho con tu propia magia. Por eso no sientes la diferencia. Por eso ningún dios intentaría algo como esto. No es ni siquiera una gota en el mar. No trae benéficos, es más, es una pérdida para cualquier dios. ¿Entonces todo esto no sirvió de nada?, preguntó, visiblemente decepcionada. Oh no, claro que sirvió. Es solo un comienzo y desalentador, sí, pero necesario. Tenemos un futuro brillante por delante, le dije acariciando suavemente su rostro. Ahora lo importante es que te acostumbres a esta nueva conexión, a este vínculo. Aunque hayas establecido tu divinidad, es probable que aún no esté del todo solidificada. Necesitamos asegurarnos de que sea estable para poder seguir adelante. La verdad es que ninguno de los dos estaba completamente seguro de que tan bien había salido todo, y por eso tomé esa decisión. Prefería prevenir que lamentar. Tomarnos un poco más de tiempo para asegurarnos de que todo estuviera bien no era ninguna tontería. Elise volvió a su modo de concentración. Intentó sentir si había algo fuera de lugar, o si podía fortalecer aún más su vínculo con la esfera, mientras yo permanecía a su lado, acompañándola en silencio. El tiempo transcurrió con sorprendente normalidad, como si nada estuviera ocurriendo y a pesar de que, en realidad, una nueva diosa estaba naciendo. Aunque la divinidad era un asunto trascendental, comenzamos a tomarlo con más calma. Elise seguía fortaleciendo su recién establecida autoridad divina, pero lo hacía de forma más relajada. Incluso empezamos a tomarnos tiempo para pasear y explorar, más allá de Avalon. La Inglaterra medieval tenía mucho que ofrecer, o al menos, eso esperábamos. Por supuesto, no pasó mucho hasta que Morgana nos descubrió nuevamente juntos. Y como era de esperarse, sus engranajes mentales comenzaron a girar otra vez, urdiendo alguno de sus planes retorcidos. No fueron pocas las veces que intentó quedarse a solas con Elise, claramente para hablar yo más bien, para envolverla con su lengua de plata e intentar arrastrarla hacia sus maquinaciones. No tuvo mucho éxito. Elise no era precisamente la más avispada de todas, pero seguía siendo un unicornio, y ahora más que eso. Pudo sentir que el corazón de Morgana no era puro. Antes, la bruja tenía métodos tan refinados que incluso podía engañar a los unicornios comunes, haciéndoles creer que era la doncella más inocente y pura que han visto. Pero con Elise, eso no funcionó. Y si bien los discursos retorcidos de Morgana podían confundir a cualquiera, Elise simplemente se perdía en sus vueltas y no caía en sus trampas y por pura confusión. Lo peor vino cuando Morgana decidió cambiar de estrategia. Intentó alcanzar a Elise por otro medio, seduciéndola físicamente, como creía que yo lo había hecho en su momento. Para lograrlo, usó sustancias peligrosas que habrían matado a cualquier humana maga o no por una sobreestimulación tan intensa que habría colapsado el cerebro. Sí, tampoco funcionó.
Lo único que consiguió fue una fuerte patada cuando Elise sintió que alguien tocaba una parte de su cuerpo que ella consideraba reservada solo para mí. Aunque, siendo sincero, esa crema que Morgana tenía en las manos sí causó problemas y que luego yo tuve que resolver. A partir de ese momento, Elise no permitió que Morgana se le acercara más. De hecho, la enfrentó con agresividad. Morgana, consciente de que ya no tenía oportunidades con ella y de que no podía dañar a esta nueva diosa por mi culpa, decidió cambiar de táctica. Esta vez, volvió su atención hacia mí. Aceptó, al menos de forma temporal, que el amor entre Elise y yo era real. Y en lugar de oponerse a ello, decidió usarlo a su favor para evitar el desastre que sería tener a una diosa en su contra. Incluso aspiraba a obtener algún tipo de beneficio de todo esto. Yo, en lugar de enfadarme, simplemente me reí, aunque tuve que fingir cierto desprecio para que esta bruja arrogante suplicara más. Al final, logré mediar entre ambas. Desde entonces, todo fue más llevadero. Morgana, al no tener otra opción que cooperar conmigo para conseguir lo que deseaba, se volvió sorprendentemente útil. Con el tiempo, la relación se volvió más cordial. Mientras tanto, Elise y yo solíamos pasear y aventurarnos juntos, siempre que no estuviésemos en el feudo trabajando en el mini planeta. Aunque, claro, también empezaron a suceder cosas extrañas, como en medio del bosque, aún dentro de Avalon, me encontraba buscando a Elise. Ella se había adelantado para encontrar un buen lugar entre los árboles, probablemente para organizar nuestra pijamada picnic. Algo así. Mientras tanto, yo había estado cumpliendo con la noble tarea de simular extender el linaje de las Fey, si es que se le puede llamar así. A Elise nunca le agradó mucho mi estilo de vida libertino, pero, por suerte, hacía ya tiempo que había dejado atrás los celos y los berrinches. Después de terminar un último encuentro con Morgana, salí a buscarla. No me costó demasiado. La encontré en un claro del bosque, tan hermoso como tantos otros en esta isla encantada. Pero lo que sí me sorprendió fue lo que vi. Tanto que, por un momento, no la reconocí. Frente a mí no estaba la Elise que conocía. Lo que vi fue una criatura extraña y deslumbrante. La mitad inferior de un caballo de pelaje blanco como la nieve, y la mitad superior de una mujer desnuda, de piel luminosa, orejas largas como las de un elfo, ojos grandes y azules, y una melena blanca que caía suavemente sobre sus hombros. Era una centauride, y por un instante me quedé sin palabras. Me quedé pasmado ante su belleza. Pero fue nuestra conexión, ese vínculo mágico que compartíamos, lo que me hizo comprender que sí, era Elise. ¿Elise? Pregunté, acercándome con cautela, sin poder evitar que mi mirada se perdiera en su torso desnudo, brillante bajo la luz del bosque. Reddy pronunció con la misma voz de siempre, suave y familiar. Estaba probando magia y parecía algo desconcertada, pero no alarmada. Debe ser el linaje centauro que llevas en la sangre, murmuré, pensativo. Los dioses suelen manifestar una forma verdadera una vez que su divinidad se estabiliza, como una especie de reflejo puro de su esencia. Tu divinidad recién se ha consolidado, pero aún es inestable. Por eso tu forma física también lo es. Con el tiempo, podrás adoptar la forma que desees a voluntad. Pero tu forma principal y eventualmente será otra. Elise asintió, comprendiendo que este cambio era accidental y temporal. No parecía muy contenta con su nuevo aspecto, aunque tampoco lo rechazaba del todo, pero estaba segura de que cuando sea momento de consolidar su aspecto como lo hizo con su divinidad no elegiría a Esbir. Aunque luego notó que yo no dejaba de mirarla fijamente y en particular, a sus tetas. ¿Te gusta esto?, preguntó con una mezcla de ironía y fastidio, apretando sus pechos con ambas manos. Oh, sí, respondí con una sonrisa ladina, lamiéndome los labios. No sabes cuánto soñé con este día. Debo decirlo. Eres hermosa. Esta vez hablé con sinceridad, sin la menor traza de lujuria. La observé directamente al rostro, y era como contemplar una obra de arte perfecta. Lo sé, siempre dices que soy hermosa, rió juguetonamente. Aunque claramente disfrutaba de los elogios, no era consciente de lo diferente que era. Lo digo como humana. Incluso tu sonrisa y brilla más que cualquier otra que haya visto. Expresé maravillado. Me acerqué poco a poco, aunque ahora que era centauride, era incluso más alta que antes. Sin pensarlo mucho, transformé una piedra en un banco bajo mis pies y me elevé. Sujeté suavemente uno de sus pechos y, antes de que pudiera reaccionar, la besé. Con intensidad, con ferocidad. Como nunca antes. Era una venganza dulce.
Su anatomía de unicornio me había dejado muchas veces a merced de su gran lengua violando mi boca, y ahora, al menos esta vez, era yo quien tomaba la iniciativa. Nos quedamos enfrascados en un beso profundo. Elise no sabía bien qué hacer con sus brazos. Su nueva forma aún era torpe, como si su cuerpo estuviera aprendiendo a moverse desde cero. No era extraño, después de todo, había sido un equino toda su vida. Y así, comenzó nuestro picnic. Yo disfrutaba de su nueva parte superior humana, besándola, acariciándola, manoseándola con intensidad. Pero ella, claramente, no lo estaba. Su torpeza la frustraba. Cometía errores simples, como casi atragantarse con un trozo de fruta. A cada rato se enfurruñaba y murmuraba su deseo de volver a su forma original. Pero yo no se lo permitía todavía. No por crueldad, sino porque quería disfrutar un poco más de esta nueva Elise, semihumana y divinamente bella. Capítulo 309. El precio de amar a una diosa con pezuñas. No entiendo qué le ves a esto. Tu raza está mal diseñada, gruñó Elise mientras manoseaba con desagrado sus nuevos pechos humanos. ¿Quién fue el idiota que decidió poner esto aquí arriba? Las tetas deberían estar abajo. ¿Cómo se supone que los potros alcanzan esto? Es absurdo. Elise no paraba de refunfuñar sobre su parte superior humana, como si cada segundo le resultara más insultante. Y lo peor, no tenía ni la más mínima idea de cómo funcionaba esa anatomía. Jeje, y es que los humanos tienen que cargar a sus bebés para que puedan amamantarse, intenté explicarle, aunque ya sabía que no iba a aceptar ninguna lógica que no fuera la suya. Hasta sus crías son inútiles. Ni siquiera pueden mamar solas. Pronunció con un tono lleno de desprecio. De verdad, tu especie es un chiste. Débil, defectuosa, y con las tetas en el lugar equivocado. ¿Qué clase de diseño es ese? Miraba sus propios senos como si fueran una aberración evolutiva, pero yo sabía que la única razón por la que les prestaba tanta atención era porque yo también lo había hecho. Bastante. Si yo me transformé en esto, tú también podrías cambiar en el futuro. Deberías abandonar esa forma humana fallida y pasarte al lado superior. Habló con una naturalidad inquietante, como si estuviera predicando. Los humanos están condenados a extinguirse con todas sus imperfecciones. Ven conmigo. Evoluciona. Únete a la raza superior. Ay, Elise, y solté entre risas, a duras penas conteniendo la carcajada. Por favor, no te vuelvas la Hitler de los equinos. ¿Qué es un Hitler? Preguntó confundida. Nada, y olvídalo. Pero deja de quejarte. No estás tan mal. Estás preciosa, aunque no te gusten tus nuevos desperfectos. Acaricié suavemente su rostro, y ella se estremeció, aún sin acostumbrarse a la sensibilidad de su nueva piel. Eso lo dices tú, resopló. Elise se cruzó de brazos con torpeza y giró la cabeza a un lado, haciendo un puchero tan perfecto con sus nuevos labios que me sorprendió. ¿Cómo lograba eso si aún no lograba coordinar ninguna otra parte de su humanidad? Suspiré con resignación, sabía que tendríamos otro de esos episodios con Elise, pero aún así hice mi parte. Suspiré con resignación. Otro de esos episodios. Amor, ¿y qué pasa ahora? Le pregunté con voz suave, intentando calmarla. Nada. Todo está perfecto, ¿no? Respondió con un tono sarcástico mientras se incorporaba. No hay nada de qué preocuparse y después de todo, ahora sí soy lo suficientemente bonita. ¿Otra vez con eso? Ya te lo dije. Eres la yegua más hermosa de todas. Intenté usar mi tono más dulce, el que suelo usar para bajarle la rabia. Sí, claro que lo soy ahora, dijo ladeando la cabeza con una sonrisa cínica. Mírame. Piel frágil sin pelo, una nariz ridículamente cerca de los ojos y esas bolas colgantes que están demasiado arriba para cualquier uso sensato. En serio, ¿quién puso las tetas tan lejos del coño? Elise, y tu nuevo aspecto no cambia nada. Siempre has sido hermosa, intenté razonar con ella. Como si pudiera creerte, masculló, apartando la mirada. Te pasaste todo el tiempo toqueteando estas, meneó el torso para hacerlas rebotar dramáticamente. No lo niegues, solo ahora te parezco atractiva, ¿verdad? Eso duele, oye, también te manoseaba las tetas cuando eras unicornio y me defendí débilmente. En este rato me has tocado más que en todos nuestros años juntos. Me gritó con los ojos húmedos. Y me quedé sin palabras. Porque tal vez tenía un punto. Quizá me había emocionado demasiado con su nueva forma. Tal vez sí me había pasado de juguetón. ¿A ti solo te importan los humanos, no?
Seguro que antes pensabas que era horrible y solo me soportabas, pero ahora, recién ahora, es cuando me aprecias de verdad, dijo, su voz cargada de veneno. Espera, y esto no tiene nada que ver con Morgana, ¿verdad? No me digas que le creíste algo. Sabes que no es de fiar, dije, ya preocupado por la sombra que esa bruja pudiera haber dejado en su cabeza. ¿Por qué te importaría? Siseó. Pero no, tu preciosa amante no tiene nada que ver, y se burló con amargura. ¿Por qué no vas y le haces unos cuantos potros más? Estoy segura de que sus hijos serían hermosos. Ella encaja perfectamente con tu definición de belleza, ¿no? Elise, cálmate, y no es así. Siempre creí que eras hermosa, intenté acercarme, pero no me dejó. Con sus patas delanteras golpeó el suelo con fuerza, como advirtiéndome que no diera un paso más. Por suerte, esta vez su poder no estaba descontrolado. Si lo estuviera, y probablemente ya estaría volando por los aires. Entonces, ¿por qué tienes tantas novias? Sí, preguntó con una calma inquietante, mirándome fijamente. Ya hablamos de, intenté responder, pero ella me interrumpió sin rodeos. ¿Y humanas? Terminó la frase con una intención afilada como una daga. ¿Qué? Me quedé atónito. Dices que soy hermosa y que no tengo nada que envidiarle a las demás, pero curiosamente soy la única como yo entre tus mujeres. Su mirada me juzgaba sin misericordia, todas son humanas. Cada una. Y yo soy la única unicornio. O Pegaso. O caballo, como lo llamaste una vez. Si fuera tan hermosa como dices, y habría más como yo. Porque no podrías resistirte. Su razonamiento era tan inesperado como preciso. No me lo vi venir. Siempre creí que el problema era que tuviera otras mujeres, pero ahora parecía que el problema era que no había más mujeres, como ella. Sin embargo, por suerte, todavía tenía una respuesta que podría sacarme del aprieto. Elise, amor, me acerqué suavemente con intenciones de acariciarla. No creo que haya otra como tú. Incluso si lo intentara, no podría encontrarla. ¿Qué sentido tendría buscar a alguien como tú, si ni siquiera puedo imaginar a alguien que se te acerque? Eres imposible de igualar. Ella no cambió su expresión. De hecho, me miró con aún más desprecio, resoplando con frustración. Como tú mismo dijiste sobre mí, soy ingenua, no estúpida. Si creyera lo más mínimo en lo que acabas de decir, preferiría seguir siendo el unicornio tonto que vaga por el bosque. Dijo con la mirada llena de emociones. Si quieres una mujer, la tienes. No te importa si es mejor o peor que la anterior, simplemente la consigues. Sus palabras me desarmaron. Elise había cambiado. Crecido. Aprendido a entender este mundo, y sus emociones. Y aunque eso debería alegrarme, y en este momento, era un auténtico dolor en las pelotas. Elise, y empecé a hablar, con menos confianza esta vez, pero ella volvió a interrumpirme. Seguro que cuando mi mundo divino crezca, vas a querer llenarlo de humanos, ¿verdad? Para tener más hembras que follar. Para eso sirvo, ¿no? Para darte más coños humanos que coleccionar. Lo dijo con una mezcla dolorosa de desprecio y tristeza. Elise, y para. Sí, puede que tengas razón en muchas cosas, pero sabes bien que tú no eres eso. Me acerqué despacio, a pesar de su amenaza tácita de patearme la cara. Te amo. Y sinceramente, estoy cansado de tener estas discusiones una y otra vez. Suspiré mientras usaba el banco transfigurado para elevarme y poder sostener su rostro entre mis manos. Su piel aún no se acostumbraba a ese contacto. Entonces deberías ser mejor semental, murmuró con voz débil, evitando mirarme. Sus ojos enrojecidos estaban al borde del llanto. Lo sé. Soy pésimo, y dije con una sonrisa triste, intentando suavizar su rabia. Dime la verdad. Me miró de reojo. ¿Te gustan más los cuerpos humanos y que los equinos? Yo hice una pausa. Pude mentir. Pero no lo hice para follar, sí. Pero eso no significa que piense que tu forma equina es menos atractiva, y en algunas ocasiones, esta es más. Eso no me hace sentir mejor, dijo, frunciendo el labio mientras algunas lágrimas se le escapaban, aunque era evidente que intentaba contenerlas para mostrarse fuerte. Está bien, Elise, y le susurré con cariño, sé que me equivoqué. Y a partir de ahora me esforzaré. Haré lo que sea para ver tu verdadero aspecto, para aprender a desearlo, y hasta que me guste. Hasta que me vuelva loco por ti, de todas tus sienas. Eso no es suficiente, y murmuró, con ese tono agrio que solo se mezcla con el dolor. Entonces, ¿y cómo puedo arreglarlo? Pregunté con sinceridad. Antes, yo era quien decidía cómo resolver cada situación. Pero ahora Elise había crecido.
intelectual y emocionalmente. Y sentí que merecía tener la palabra final. Elise se quedó pensativa. Se notaba un poco mareada por el repentino cambio de rol. Antes, era una criatura salvaje, libre de preocupaciones complejas. No necesitaba planes, ni negociaciones. Solo correr, pastar y patear cosas que no le gustaban. Pero ya no era aquella bestia del bosque. Aún así, no tardó en encontrar algunas ideas. Tienes que hacer lo que dijiste. Me dijo con firmeza, con el ceño fruncido y sin dudar mirarme como miras a las humanas. Haz que te guste. De verdad. Asentí, sin decir nada. Estaba claro que esto no sería fácil. Y el nuevo mundo, y añadió, pensativa. ¿Qué pasa con él? Pregunté con cautela. No quiero que tenga humanos. Dijo finalmente, casi como una orden: si algo va a habitar ese mundo, que sean equinos. O criaturas parecidas. Nada de humanas. La idea parecía estar tomando forma en su mente mientras hablaba, como si al verbalizarla la estuviera creando. Está bien. Es tu mundo, podemos hacerlo como quieras. Respondí con una sonrisa suave mientras acariciaba su mejilla. Además, y si lo llenamos de unicornios, podrías alcanzar esa divinidad de los unicornios de la que hablábamos. ¿Recuerdas? Sí. Respondió con un pequeño respiro de alivio. Pero no terminó ahí: y también quiero que consigas más mujeres como yo. La frase quedó suspendida en el aire. ¿Más y unicornios? Pregunté, con el alma temblando. Equinos está bien, dijo, como si la idea se le acabara de ocurrir, o por lo menos y que no sean humanas. Si no puedes tener más como yo, al menos que no todas sean de 2 piernas. Elise, y eso ya es algo y más complicado. Admití, sintiendo que esto se estaba desviando. Por lo menos inténtalo. Pidió con una mirada que mezclaba tristeza y súplica. Sus ojos grandes, brillosos y húmedos eran como una trampa emocional de la que no podía escapar. Suspiré. Ok, y lo intentaré. Dije resignado, rindiéndome por completo a su poder emocional. Intenté sonar molesto. ¿Eso es todo? No. Respondió rotundamente mientras se alejaba unos pasos y me daba la espalda. Su cola se agitaba con nerviosismo. Falta una última cosa. Se giró apenas, lo justo para mirarme de reojo, con una sola pupila brillante y una expresión exigente. Su lenguaje corporal era claro. Lo que venía ahora no era negociable. Quiero que me des amor. Ahora mismo. La forma en que lo dijo fue un ultimátum disfrazado de deseo. Todavía estaba molesta. Y su postura rígida y tensa indicaba que, si no le daba lo que pedía, iba a pagarlo. Y no quería, bajo ningún concepto, tener la misma experiencia que Morgana en lo que respecta a patadas de caballo. Y nada de usar la parte humana. No, no. Dijo Elise con total seguridad, como si hablara de una verdad científica. Tienes que usar la única parte de mi cuerpo actual que todavía es decente. Tenía esa mirada de orgullo salvaje, convencida de que su mitad equina era perfecta y gloriosa. Tengo que ayudarte a superar ese asqueroso gusto tuyo por las humanas y enseñarte lo obvio. Que la verdadera belleza, la verdadera sexualidad, siempre estuvo en los coños de caballo. Lo dijo sin pestañear. Yo sí parpadeé. Muchas veces. Y en unas tetas bien cercanas a él, para que puedas jugar con ellas como debe ser. Añadió con tono didáctico, como si me estuviera educando en una gran verdad universal. Ahora deja atrás tus creencias estúpidas y descubre la verdad absoluta adorándome. La miré en silencio. Un poco asustado. Un poco confundido. Un poco y estimulado, lo cual era aún más preocupante. Las palabras de Elise empezaban a preocuparme seriamente. No tanto por el contenido, aunque y también, sino por lo que implicaban. Por mi culpa estaba naciendo un dios. Uno muy raro. Uno con ideas muy específicas sobre religión, sexo e interespecies. Ya no tenía escapatoria. Solo me quedaba seguirle el juego y por ahora. Aunque en cuanto pudiera, le hablaría sobre lo que hace buena a una religión, que es un dios decente, y por qué no todo el mundo debería andar por ahí adorando coños de caballo como si fueran templos sagrados. Pero eso, claramente, sería una conversación para más tarde. Para cuando volvimos a lo de Morgana, Elise ya había retomado su forma anterior. También se la veía mucho más segura de sí misma, y mientras que yo tenía la cadera y la lengua completamente exhaustas. La cosa se puso un poco peor cuando nos cruzamos con Morgana. Sin previo aviso, Elise me besó con violencia, invadiéndome la boca con su lengua, mientras miraba fijamente a la bruja con esa expresión de arrogancia triunfante. Como diciendo,
mírame, humana inferior. O al menos, eso creo. Porque honestamente, no estoy seguro de que alguien más entendiera su gesto y excepto ella. En fin, sobreviví a su arrebato, y ahora las cosas entre nosotros estaban más o menos bien. Claro que aproveché la calma para establecer ciertos límites y dejar en claro que cosas así no deberían repetirse en el futuro. Aunque, no estoy tan seguro de que me hiciera caso. Me temo, es el precio de tener una novia que es una criatura mágica, con superpoderes, y que además ha descubierto el goce de la dominación emocional, sexual y, al parecer, también diplomática. Capítulo 310. El crecimiento de un nuevo mundo. Tal vez nos lo tomamos con demasiada calma. Quizá porque nuestro objetivo principal aquí era investigar a los dioses, nunca nos enfocamos realmente en el desarrollo profundo de la campaña. Seguramente ocurrieron cosas importantes, pero Elise y yo terminamos ignorándolas. Para ser honesto, nunca supe cuál era el propósito central de esta campaña. Solo sabía que estaba basada en la leyenda de Merlín y el rey Arturo. Más allá de conocer a Morgana y establecernos temporalmente en su casa, no exploramos demasiado esa historia. Creí que la mayor recompensa que obtuvimos aquí fue lo que ella nos dio, así que tampoco sentí que nos perdiéramos de mucho. Nuestro tiempo aquí fue, en cierto modo, relajado. Elise y yo centramos nuestra atención en el desarrollo del nuevo mundo. Esperamos pacientemente a que su divinidad se estabilizara antes de intentar el siguiente paso. En un vacío negro, donde no existía nada más que una esfera de tierra flotando lista, pregunté, con el dedo a 1 centímetro de la pantalla flotante. Solo hazlo, respondió Elise, impaciente. Con su aprobación, presioné el botón para expandir el territorio. Una cantidad de dinero desapareció de mi monedero. En ese mismo instante, la esfera duplicó su tamaño físico. Sentí como la esencia de Elise, que envolvía completamente el planeta, se estiraba repentinamente, dejando grietas como si fuera una telaraña desgarrada. Pero lo que realmente me hizo notar el cambio fue... ¡Ah! Gimió Elise, con un tono que oscilaba entre el dolor y algo más difícil de definir. Es tan grande, me giré y vi que había perdido completamente la compostura, como si sus huesos fueran gelatina. Agitada, sudorosa y temblando, su cuerpo se retorcía sin control en el vacío. Me siento tan llena, como si me partiera en dos, fue tan repentino, es demasiado, seguía diciendo, entre jadeos confusos. No sabía cómo responder. Entendía perfectamente lo que estaba ocurriendo, sabía que no lo hacía a propósito, pero la escena daba lugar a todo tipo de malentendidos. Me acerqué y la sostuve con cuidado, guiándola para que pudiera recobrar el control. Le ofrecí apoyo moral mientras ella reparaba los daños sufridos a su divinidad y se preparaba para continuar. Pasaron semanas, incluso un par de meses, hasta que Elise dejó de temblar por completo y pudo restaurar su esencia. Fue agotador, y, en partes, bastante aburrido. Pero todo volvió a la normalidad. Bueno, casi todo. Hubo una escena confusa cuando Elise mencionó todo esto sin dar contexto, justo frente a Morgana, quien me miró con una mezcla de desconcierto y duda. Su expresión parecía decir, ¿estoy segura de que no era tan impresionante la última vez o qué clase de hechizos raros están practicando ustedes dos? Tras un largo tiempo, con el daño ya reparado, nos preparamos para intentar expandir el mundo otra vez. Elise estaba nerviosa, pero con algo de consuelo y cariño, se tranquilizó. Aún así, la vi temblar. Presioné el botón de nuevo y el planeta creció un 50%. El estiramiento causó nuevas grietas en su divinidad, aunque no tan graves como la vez anterior. Elise soltó un gemido ahogado, mordiéndose los labios. Permanecía erguida, pero su cuerpo temblaba y el sudor en su frente dejaba claro que no era algo fácil de soportar. Nuevamente fui su punto de apoyo. Esta vez, con más experiencia, Elise logró reparar el daño en un mes, y estabilizarlo tomó algunos días más. Así llegamos a la tercera expansión. El planeta aumentó un tercio más, y el daño fue aún menor. Luego la cuarta, un cuarto. La quinta, un quinto y hasta llegar a la 10ª expansión. En cada una, el impacto sobre Elise era perceptible, pero también más tolerable. Con el tiempo, se acostumbró y su divinidad se fusionaba cada vez más profundamente con el planeta. Cuando la esfera alcanzó una circunferencia de 10 metros, el proceso se volvió mucho más sencillo. Tomábamos unos días, o una semana, entre cada nueva expansión de 1 metro.
El ritmo era constante, la eficiencia mejoraba, y pronto la Kanda expansión solo tomaba un día de descanso. Ver cómo ese pequeño planeta crecía semana a semana resultaba sorprendentemente satisfactorio. Una vez alcanzamos los 100 metros de circunferencia, dejamos de observarlo desde afuera y comenzamos a caminar sobre su superficie. Al principio, la experiencia resultaba incómoda para Elise, pero se adaptó con asombrosa rapidez. Quizás gracias a su conexión con el mundo, incluso la vi disfrutar de la vuelta al mundo al galope. Por fortuna, este nuevo orbe aún no obedecía a leyes de gravedad y similares más allá de las preestablecidas por el feudo. De lo contrario, habrían ocurrido fenómenos disparatados, ya que, con ese tamaño, la gravedad real sería casi nula. Aún así, la idea de Elise de bautizarlo teniendo sexo en su superficie fue, como mínimo, curiosa. Nuestro tiempo en este mundo se fue alargando sin que apenas lo notáramos. Quizá eso es lo que sienten los seres longevos. La eternidad deslizándose suave, casi invisible. Habían pasado años desde nuestra llegada, mas si consideramos el doble tiempo en el feudo. Las personas de Avalon que conocimos al principio ya no eran las mismas. Algunas habían crecido, otras envejecido, muchas habían muerto. Lo único que parecía mantenerse inalterable, eterno, éramos Morgana, Elise y yo. Mientras vives el presente, no le das importancia. Pero cuando tomas conciencia del tiempo que ha pasado, el golpe puede ser brutal, especialmente para quienes apenas empiezan a rozar estas latitudes existenciales. Incluso yo, que he vivido muchas campañas, sentí el impacto. No era que me importaran los desconocidos al fin y al cabo, incluso en una vida corta, todo cambia, pero no podía evitar pensar en aquellos que sí me importaban. Las campañas me habían hecho sentir que, sin importar lo que ocurriera, siempre podía repetir ese momento, vivirlo otra vez, pero ¿y el mundo real? ¿La campaña principal? No estaba seguro de si tendría una segunda oportunidad para revivir esa campaña principal. ¿Y si solo fuera una? ¿Y si esta vida libre e inmortal que había construido me hiciera perder aquello que verdaderamente amaba? La idea de perder algo me resultaba insoportable, por no decir que la odiaba con una intensidad que ni siquiera yo alcanzaba a comprender. Claro que, si alguien importante para mí muriera, haría todo lo posible por traerlo de vuelta. No tenía reparos en el costo. Lo sabía muy bien después de recorrer a fondo la sección de nigromancia en la biblioteca personal de Morgana y agregarlo a mis conocimientos sobre la no muerte. Aún así, no quería dar siquiera la oportunidad al destino de arrebatarme a nadie. Me aseguraría de proteger a quienes amo. Había visto que el feudo ofrecía medios para garantizar la seguridad de las personas queridas, aunque su precio fuera elevado. En cuanto al envejecimiento, ya había desarrollado una contramedida. Mi habilidad de rejuvenecimiento. Con ella, podía volver inmortal a cualquiera. Y si la mente llegaba a saturarse, un buen Obliviatem modificado serviría para restaurarla, permitiendo que alguien viva tanto como yo quisiera que viviera. Pero entonces comprendí el verdadero problema que planteaba esta campaña. ¿Qué pasa si no me doy cuenta del tiempo que está pasando? Sí, como aquí, pierdo la percepción del tiempo y no llego a actuar a tiempo para restaurar la juventud de alguien, entonces sí que sería un arrepentimiento que no quiero llevar conmigo. Así que, además de mi habilidad, debía encontrar métodos más estables y permanentes para otorgar longevidad a quienes quiero. Tal vez la próxima campaña que deba visitar sea la de la piedra filosofal. En algún punto, alcanzamos el límite del crecimiento de la divinidad de Elise. En las campañas secundarias, a diferencia del mundo real, existen restricciones. El feudo solo permite aplicar mejoras hasta cierto umbral. En cambio, en el mundo real, el crecimiento es potencialmente infinito. La circunferencia del planeta que habíamos creado se expandió hasta alcanzar los 1000 metros. No podía ir más allá hasta que volviéramos al mundo real, pero aún había muchas otras cosas que podíamos hacer. No bastaba con construir un único planeta. Nuestro objetivo era complementar este mundo, dotarlo de estructura y sentido. Cada elemento estable que añadíamos se convertía en una nueva ley que Elise podría dominar y hacer suya. Lo primero que hice fue dirigirme al mercado para adquirir al mercader todos los libros posibles de astronomía, geología, biología, meteorología y en fin, todo conocimiento científico que pudiera ayudarnos a comprender y construir nuestro mundo con base sólida. Claro, con el poder del feudo podríamos haber inventado leyes existenciales completamente nuevas y absurdas si quisiéramos, pero preferimos tener una base real sobre la cual trabajar.
Estudiamos, principalmente yo, y luego retomamos el desarrollo del nuevo mundo. Le enseñé a Elise sobre los límites. Aunque lo que se ve más allá del planeta es un vacío negro absoluto, en realidad hay un borde finito. Una barrera invisible que encierra todo en todas direcciones. Lo interesante es que este límite se retrae constantemente a medida que el mundo crece, como si se adaptara al desarrollo de su interior. Si todo salía bien, incluso podríamos hacer que esta expansión se volviera constante e infinita. Al final, decidimos que el siguiente paso sería darle a este mundo un ciclo de día y noche. Eso implicaba la creación de un sol y, ya que estábamos, también de una luna. Aunque el feudo ofrecía la opción de comprarlos por un precio, preferimos que Elise los creara por sí misma. Para lograrlo, salimos del espacio del feudo y pasamos varios días al aire libre, observando el cielo, contemplando el sol brillante durante el día y adorando la luna y las estrellas por la noche. Puede parecer una pérdida de tiempo y en parte lo fue, pero también fue un merecido descanso, y una forma de que Elise fortaleciera su percepción sobre estos cuerpos celestes. Además, le di clases de ciencia para ampliar su comprensión y estimular su imaginación. Seguimos trabajando durante mucho tiempo, mientras el mundo exterior continuaba su curso sin que nos afectara o nos diéramos cuenta. Guié a Elise para que creara una pequeña llama, combinando su magia con el limitado poder de su divinidad. Fue un proceso largo lograr que pudiera mantener esa llama viva sin tener que alimentarla constantemente. Hubo varios intentos fallidos, mucho ensayo y error, pero finalmente lo conseguimos. Una vez obtenida una llama duradera aunque no eterna, vino la parte de darle. Fue más sencillo, pero no necesariamente más fácil. Al final, una pequeña esfera de fuego, de un dorado tenue, flotaba en el espacio sin órbita definida. Solo cuando Elise usaba su magia, parecía estabilizarse en un lugar o moverse con un patrón coherente. Por ahora, sería suficiente, al menos hasta que se desarrollara correctamente. Esa llama era parte de su divinidad, por lo tanto, tenía cierto control sobre ella. En el futuro, cuando su poder madure, podrá otorgarle la verdadera esencia de un sol. Con este nuevo intento de sol, decidí eliminar la iluminación automática que nos proporcionaba el feudo. Fue entonces cuando comprendimos cuán dependientes éramos de esa luz artificial. Todo se volvió más oscuro. Solo entonces notamos lo débil que era la luz que emitía nuestra creación y una burda excusa de sol. Aún quedaba mucho por hacer, pero podíamos tomarnos nuestro tiempo. No solo porque lo teníamos, sino porque, allá afuera, el mundo seguía avanzando. Eventos importantes, como los movimientos de un mago y un rey, ya no podían seguir ignorándose, especialmente cuando involucraban directamente a nuestra anfitriona. Teniendo en cuenta que ahora estamos en la casa de una de las antagonistas principales de esta historia, no es extraño que los problemas nos encuentren, incluso si no los buscamos. Fin del capítulo 310.